Ok, amigos, ahora vamos a hablar acerca de trepa y para esto vamos a ver un pequeño video. El video probablemente no se va a escuchar, pero en realidad no necesitamos que se escuche. Antes de esto quiero decir que puedes meditar antes de empezar a trabajar cuando estés en el árbol y que te des cuenta de la oportunidad que tenemos de trabajar con árboles, que es una cosa especial y única. Cuando estamos trabajando con árboles, podemos llegar a lugares a donde nadie puede llegar. Podemos estar trabajando en un sitio donde, independientemente si el árbol es grande o es pequeño, nosotros vamos a poderle dar longevidad a ese árbol, cuidarlo y mantenerlo. Todo eso va a depender de nosotros. Entonces, si nosotros hacemos un buen trabajo, nosotros vamos a poder llegar, vamos a poder seguir y continuar dándole cuidado a ese árbol. Cuando nosotros trabajamos en un árbol, es como yo lo defino como el Big Ben. El Big Ben, el reloj Big Ben, trabaja en cada segundo, en cada momento. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo que vamos a hacer. Y siempre lo pongo de esta manera. Si nosotros vamos a podar una sola rama y esa rama está a 30, puede estar a 30 pies, a 10 metros, podría estar a 10 metros. Pero lo que nosotros vamos a tener que hacer para llegar a ese objetivo, vamos a tener que hacer muchos otros subobjetivos. Una, en dónde vamos a colocar nuestra cuerda. Dos, qué tipo de técnica vamos a utilizar. Tres, qué tipo de equipamiento vamos a utilizar. Entonces, todo eso va a concordar y a juntarse para que nosotros lleguemos de una forma segura, número uno. Número dos, entonces, ¿cuál será la forma más eficiente de llegar a ese punto? Antes de yo llegar al objetivo, tengo que entender qué otra herramienta voy a necesitar. Un ejemplo es, si yo voy a derribar una rama de 5 centímetros o si yo voy a derribar una rama de 10 centímetros. Si esa rama está arriba de una estructura o si esa rama puede caer libre. En muchos casos, yo recomiendo siempre usar una cuerda de carga porque si nosotros dejamos caer una rama de 10 centímetros y va a caer libre, la rama podría hacer un daño en el terreno. Este terreno puede ser un campo de golf, este terreno puede ser una casa privada, este terreno puede ser X. Pero si nosotros tenemos cuidado en cada rama que nosotros cortamos, entonces el daño va a ser mínimo. Nosotros, al llegar a la propiedad donde vayamos a trabajar, otra cosa que también nosotros tenemos que tener en consideración es que si nosotros cortamos una rama y la rama está un poco grande, esa rama podría lastimar a otra rama dentro del árbol, una rama que no se va a eliminar. Entonces, siempre va a ser bueno mantener
al árbol, alejado de golpes, especialmente del árbol en sí. Entonces, siempre usar cuerdas de carga para bajar ramas y también poder tener en mente que cada corte que le vamos a hacer al árbol tiene que ser perfecto, como dijo Shairo. En paz descanse. Ok, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día con los medios sociales? Aquí dice que lo que hace el mono, el otro lo quiere hacer también. Entonces, si nosotros actuamos siguiendo buenas prácticas, entonces las personas que nos rodean también lo harán. Eso quiere decir que si nosotros no sé, a lo mejor en Facebook, a lo mejor en Instagram, a lo mejor en Twitter o en otras alternativas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y saber si esas prácticas que se están haciendo son prácticas buenas y a dónde nos van a llevar esas prácticas. Los cascos que vamos a utilizar, mi recomendación es que todos los cascos que vayamos a utilizar tengan barbiquejo. Una. La otra es, si nosotros utilizamos cascos con mascarilla, tenemos que tener en cuenta que debajo de esa mascarilla también tenemos que tener los lentes. Entonces, son dos cosas muy importantes. Los cascos para operaciones en arboricultura tienen que ser tipo 2. Para los trabajadores que están expuestos a las cercanías de electricidad, deberán usar cascos clase E. No uso de calcomanías en menos que éstas estén aprobadas por cascos. No orificios para trabajo en la cercanía de electricidad. Cuando decimos no orificios, quiere decir que hay algunos cascos que vienen con orificios. Entonces, se podría decir que si nosotros no trabajamos para despeje de líneas, haciendo trabajo de despeje de líneas, nosotros tenemos que tener en consideración que nosotros muy seguido trabajamos en la cercanía de las redes eléctricas. Pueden ser secundarias, no necesariamente tienen que ser primarias. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente que si vamos a trabajar en las cercanías aunque sea de bajo voltaje, nosotros no podemos usar cascos con orificios. Siempre cuando nosotros vayamos a empezar a trabajar, tenemos que inspeccionar el casco y el punto principal para revisar el casco es la suspensión, los puntos de suspensión. Cómo está colocado el casco en nosotros. Si está muy frío, nosotros no podemos usar un gorro debajo del casco. El casco tiene que estar firme. Entonces, nosotros deberíamos de usar un gorro de tela muy ligera, algo que cubra nuestra cabeza con algo súper ligero, para que el casco siempre esté firme. El silbato no se utiliza de manera arbitraria en la arboricultura. Se usa para enlazar la comunicación. Si nosotros tenemos un silbato, entonces nosotros siempre cuando vayamos a necesitar algo, especialmente en el árbol, nosotros podemos dar un silbido y las personas en tierra van a poder saber que nosotros necesitamos algo. Hay algunos símbolos, algunas señas que se pueden hacer con la mano, especialmente para pedir una herramienta, para pedir una cuerda, para dejarles saber qué es lo que esperan de lo que van a hacer arriba. Acordarse que a ese punto, todas las personas dentro del grupo, todas las personas saben cuál es el plan. Todas las personas saben cuál es el plan.
Entonces, tener en mente que si se cambia el plan, entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es dejarle saber a la cuadrilla cuál es el plan y por qué se cambió el plan. Perdón. Ok, en la parte de Z87.1 de los requisitos de seguridad dice que hace referencia a los estándares para dispositivos personales de protección ocular y facial. Entonces, nosotros no podemos ir al 7-Eleven o al supermercado o a la tienda de lentes y comprar unos lentes para el trabajo del cuidado del árbol. Entonces, en algunos países, por cierto, en algunos países no es requerido tener lentes. Entonces, no sé si ustedes se han notado, pero en algunos países no es permitido. Entonces, digo, no es obligatorio. Entonces, yo diría que se haga costumbre usar los lentes, porque es muy fácil que a nosotros se nos caiga una virutita de corteza, una parte de acerrín o polvo mientras estemos trabajando en el árbol. Entonces, vale la pena tener lentes. Usar lentes, no tenerlos. Protección auditiva, si vamos a hacer ruido con la motosierra, con la sopladora, con la astilladora, con la destoconadora. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener protección auditiva para cuidar nuestros oídos. Cuando nosotros hablamos de sillas de posición para trabajo, tenemos que tener en mente que esas sillas sean para trepa de árboles. Ayer creo que estábamos hablando acerca de cuerdas y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de cuerdas. Pero las sillas tienen que tener una fecha. Esa fecha no puede ser más de 10 años. Entonces, si el arnés no cuenta con una fecha, o si al arnés se le perdió su código, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es investigar cuál es su edad del arnés. Cuando nosotros, ahora en estos 2 años pasados, si compraste una silla, tiene que tener un código de ASTM F887 que aplica para las reglas de OSHA. Acuérdense que esos son los estándares americanos. Entonces también hay estándares europeos, pero yo diría que nosotros en Latinoamérica podríamos hacer, no reinventar la rueda, y a lo mejor podemos adoptar algunos de los estándares que la mayoría son que todos son buenos, más bien. Entonces, este es un arnés, este es para canasta, para trabajar en la canasta. Este es para trabajar en la canasta y también para trepar. Entonces, nosotros cuando compremos un arnés, mi sugerencia número 1 es, si es posible que tú puedas usar o ponerte o tratar el arnés antes de comprarlo, sería mucho mejor. Una cosa que tenemos que comprender acerca de los arneses puedes tener un arnés de hamaca, una secuoya de lujo. Entonces, uno hace exactamente el trabajo del otro. La única diferencia probablemente va a ser la comodidad y los puntos de anclaje. Entonces, eso va a ser una diferencia. Por ejemplo, nosotros no podemos utilizar mosquetones en una silla de hamaca. Si vas a utilizar un mosquetón, por lo menos tienes que usar en una parte de la cuerda tiene que ir un broche. Entonces, estos
se hicieron para usarse con broche. Y probablemente si nosotros usamos una silla con puente, a lo mejor el broche no sería la mejor opción, porque el broche dañaría el puente. Entonces es algo que tenemos que buscar que de acuerdo al tipo de silla, probablemente también va a ser nuestro tipo de trepa. Hoy en día, con el sistema de cuerda simple, es muy popular que la gente compre con puente. Entonces, a lo mejor si nosotros tenemos un puente, va a ser mejor o va a ser más accesible. A los aros en D, nosotros tenemos que saber qué tipo de silla, para qué tipo de trabajo vamos a aplicarle. Entonces, también si le vamos a colocar una polea, si le vamos a poner una polea, nosotros tenemos que saber y tenemos que tener específicamente los datos de qué tipo de micropolea tiene que ir o puede ir en el puente. Algunas poleas no pueden ir en el puente y algunos puentes no aceptan la polea. Entonces, también destorcedores. Entonces, nosotros tenemos que tener eso en mente. Tenemos que leer el manual de la silla para saber qué tipo de cuidado le vamos a hacer a la silla. Hay unas sillas que tienen demasiadas costuras, entonces nosotros tenemos que revisar cada costura de la silla. Totalmente cada costura de la silla. Tenemos que revisar si tiene lengüeta. Nosotros bajamos de peso, entonces nosotros no le podemos hacer orificios a la lengüeta. Nosotros nunca vamos a poder cambiar o diseñar algo en la silla, puesto que la podríamos deteriorar, la podríamos dañar. Entonces, algo también que es muy importante dentro de las sillas es, perdón, algo importante de las sillas es que algunos de los puentes, la silla va a durar, también tienen que ver eso. Hay unas sillas que solamente son para 7 años. Si no tiene especificación la silla de cuánto va a durar la silla, serían 10 años. Pero si tiene especificación, seguir esa especificación, pero hay unos puentes que se tienen que cambiar cada año. Entonces, esa es otra cosa que deberían de tener en mente para seleccionar su silla. Otra parte de la silla es, en este caso, esta silla tiene soporte para piernas y tiene un puente corredizo. Entonces, mi sugerencia, esta es una sugerencia personal, esta es una de las sillas más económicas, pero que tiene muchas alternativas. Esta silla tiene muchas alternativas. Y en esta silla sí puedes usar mosquetones. Puedes usar más de un mosquetón en el aro. Otra cosa, hoy en día hay muchas sillas que se venden que son de recreación. Unas son para escalar montañas, entonces, y otras hielo. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es que a lo mejor la silla está diseñada pero súper ligera. Creo que es algo que buscamos, la gente que trepamos árboles, muchas veces buscamos que una silla esté ligera, pero tenemos que tener en mente que si esa silla está demasiado ligera, que no tiene muy poco soporte en la espalda, entonces cuando nosotros le pongamos la motosierra, en realidad la motosierra va a crear una fatiga en la cadera y del otro lado de la cadera. Si colgamos aquí la motosierra, entonces del otro lado vamos a tener fatiga. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Si se encuentra que la silla ya pasó de los 10 años, entonces
yo diría que o la cuelgues como trofeo, como reliquia, o la cortes para que nadie la use. Entonces, la silla se avería para que ya nadie más la use. Todos los puntos de anclaje, tienen que tener un mínimo de resistencia de 5,000 libras. En este caso, si son metálicos, si son como los aros en D, deberán de tener 5,000 libras de resistencia. Si no es metal y está hecho de cuerda, entonces tiene que tener una resistencia de 5,400 libras. Eso también es para los arneses. Entonces, un arnés y una silla de posición para trabajo. Si ustedes le llaman a la silla arnés, no hay problema. Ok, entonces, durante la inspección, nosotros también tenemos que revisar los remaches. Hay muchas sillas con remaches, las costuras, los puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? Alrededor de esta silla hay una faja de tela. Entonces, esa tela tiene que estar intacta. Si la protección para la espalda está en piezas, se dice como que si tuvieras una falda hawaiana, se le dice, cuando esto empieza a deteriorarse, pero la faja está intacta, entonces la silla está bien para trabajar. Algunos de los puntos de anclaje no son para anclaje, sino son para colgar cosas. Entonces tenemos que saber cuáles puntos son para colgar objetos de utilidad y cuáles son para anclaje, en el caso de las sillas. Cabo. Este guardacabo lo puedo quitar de aquí y sirve para conectarme también. Aunque la cuerda esté un poco más pequeña, yo creo lo voy a usar o se va a usar de una forma como canasta, por decirlo así. Entonces, por eso está el guardacabo ahí. Es muy práctico usar guardacabos o cordinos Prusik en el acollador de seguridad o acollador de posición de seguridad para trabajo. Ese es su verdadero nombre, acollador de posición de seguridad para trabajo. Durante la inspección, en las áreas donde hay conexiones, nosotros podríamos ver algunos tejidos fuera de su lugar. Entonces, no puede haber tejidos fuera del lugar, porque si hay tejidos, entonces se tiene que reemplazar. Obviamente vamos a buscar por cortes que a lo mejor no nos dimos cuenta que sucedieron. Como decíamos antes, las cuerdas se inspeccionan sin guantes y todas las cuerdas se tienen que inspeccionar antes de cada trepa. Acollador de posición o acollador de posicionador de trabajo de seguridad. Probablemente de todos los acolladores, este es el más económico, pero junto con lo económico trae todos tienen limitaciones, pero una de las limitaciones de este acollador es que para ajustarlo siempre vas a utilizar las dos manos. Sin en cambio, si tienes un mecanismo en el acollador o algunos nudos en conjunto con una polea, entonces vas a poderlo mover con una sola mano, mientras que con otra estás sosteniendo para mantener el balance. Entonces esa es la ventaja de los mecanismos. Ahora, este es otro tipo de guardacabo. Entonces este guardacabo viene en conjunto con
con el acollador. Si nosotros utilizamos acolladores de acero, una sugerencia es no puedes trabajar en las cercanías de la electricidad. Esa es la número 1. Pero interesante, si ustedes si tienen aprendices, si tienen un aprendiz, estos acolladores son muy buenos porque van a evitar que el aprendiz corte el acollador mientras está aprendiendo. Entonces yo sugeriría un acollador de estos para los aprendices. Totalmente. Un poco de tiempo mientras se acostumbran a trabajar con el serrote o con la motosierra. Entonces, sí son recomendables, pero para aprendices, al menos en mi forma de ver. Aunque todos son buenos, todos sirven de posición. Al acollador a veces se le dice slinga. Entonces, si quieres tú llamarle slinga, también está bien. Pero tener en mente que su nombre es acollador, posicionador de trabajo, de seguridad. Si se tiene que arreglar al acollador para que no arrastre, también para mantenerlo corto para que no interfiera con la trepa, esto se le llama una cadena Daisy. Entonces puedes entretejer la cuerda. Hay gente que le hace algunos otros nudos al acollador. Algo que tenemos que tener en mente cuando le hacemos esos nudos es que le vas a hacer el nudo y luego lo tienes que deshacer y lo tienes que hacer otra vez y deshacer otra vez. Entonces, mi sugerencia es acomoda el acollador de una forma que no llegue hasta abajo y que esté casi igual. Una da buena apariencia, pero la otra es muy práctico. Para cuando estés moviéndote en el árbol, no metas el pie adentro del acollador. ¿Qué sucede? Eso sucede mucho. Es muy fácil que suceda. Los eslabones de conexión, ya sea broches o mosquetones, deberán tener cerrado automático, bloqueo positivo y necesitan 2 movimientos distintos para abrirse. Entonces, pueden ser este tipo de broches. Los broches tienen que tener 2 movimientos, aprietas con un dedo por acá y aprietas con otro dedo por acá al mismo tiempo y ya va a abrir. Como decía, por cierto, en algunas partes en Europa no es permitido usar broches. Entonces nosotros usamos broches porque usamos las sillas de hamaca que cuentan con 2 aros en D. Y esos aros en D son sostenidos por el broche. El mosquetón también tiene que tener 2 formas distintas, 2 movimientos distintos para que pueda abrir la puerta. Y no se pueden utilizar mosquetones de rosca en la trepa de árboles. Lo que sucede con los mosquetones de rosca es, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa seguido, se me olvidan cosas. Entonces, una cosa que puede pasar es que se te olvide cerrar el mosquetón. Entonces, por eso están diseñados con ese mecanismo para que puedan cerrar automáticamente. Y siempre los mosquetones deben de ser cargados a lo largo del eje mayor, que es la parte más larga. Este es el eje mayor. Si nosotros cargamos el mosquetón de otra forma, entonces no lo estamos utilizando a la capacidad que fue diseñado el mosquetón. Y definitivamente no cargarlo en la puerta. ¿Por qué? Porque podemos dañar al mosquetón
Y usualmente un mosquetón puede, esa es la parte más débil del mosquetón. Por un ejemplo, si este mosquetón fuera de unos 25 kilonewtons, la puerta va a ser, de esta parte de la puerta serían como de unos 7 kilonewtons. Esa es una. Si el mosquetón se tiene que inspeccionar en cada uso, y de la manera que nosotros lo vamos a inspeccionar abrir la puerta, después abrirlo como unos, no sé, medio centímetro y dejar ir la puerta. Luego, el último va a ser exactamente enseguida de la nariz, abrirlo y dejarlo ir. Entonces, si falla en uno de esos pasos, entonces el mosquetón probablemente necesita una limpieza. Entonces, para la limpieza, nosotros tengo unos videos, no estoy seguro si están, sí están en Instagram. Um, pero, pero si gustan verlos, los videos también están en Facebook. En Facebook puedes ver los videos de cómo revisar y cómo limpiar cierto tipo de mosquetones. Ahora, si tú tienes un mosquetón DMM a un mosquetón Petzl, los dos, la inspección, aunque la inspección visual puede ser la misma, pero el cuidado puede ser diferente. En algunos casos, unas compañías no sugieren que usemos aceites para limpiar el mosquetón. Otras compañías, otros mosquetones necesitan grafito. Entonces el grafito es como un polvo y ese polvo lubrica al mosquetón. Entonces es algo que nosotros tenemos que saber. Nosotros tenemos que saber que no todos los mosquetones llevan el mismo cuidado. Cada compañía tiene sus estándares. Y si no tienes ni Petzl o DMM, entonces se va a tener que buscar cuál es el cuidado para ese mosquetón. Y nosotros en la arboricultura, especialmente la gente que trepa árboles, nosotros somos muy propensos a comprar algo que brille. No sé para qué es, pero me encanta. Voy a comprarlo. Y ya después de que lo compras, te das cuenta de lo poco que lo vas a usar en la vida. Entonces, a lo mejor lo vas a tener cargando ahí en el arnés o en la silla, pero en realidad lo traes de adorno porque no se usa. Entonces, comprar algo que vas a usar un poco más seguido. Ok, estos son algunos de los eslabones de conexión. Pueden ser broches. La resistencia a la tracción tiene que ser de 5,000 libras, 2,300 kilos. Y este es un broche de acero. Este es un broche de triple acción, es de aluminio y acero. Este es de doble acción, este es de aluminio y este es también de aluminio. Entonces, este tiene un ojo cautivo. Este ojo cautivo lo hace trabajar como si fuera un broche. Si es que te gustan los broches, trabajar con broches, entonces este es un muy buen mosquetón. Ok, entonces, lo que tenemos que saber acerca de los mosquetones, de los broches, perdón, lo que tenemos que saber acerca de los broches es, también vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar abrir a la mitad primero, dejarlo ir, perdón, y empujar la puerta. Después de empujar la puerta no se debería de mover y hacerlo 3 veces. Y dentro de las 3 veces, irlo acercando
a donde está la nariz del broche. Y eso nos va a decir si es un broche seguro. Si tiene grietas, si tiene fisuras, si tiene cualquier seña que pueda disfigurar el mosquetón o el broche, entonces se tiene que retirar. Ok, estos son los mosquetones de seguridad. Y todos tienen diferente figura. Entonces, si nosotros utilizamos horquetas de viraje, que ya en un momento vamos a ver. Si nosotros utilizamos horquetas de viraje, mi recomendación es usar en forma de pera. En forma de pera son comunes los Williams. En aquel entonces se diseñó este mosquetón para hacer un nudo monter, que es para utilizarse para un nudo dinámico. Entonces, por eso tiene esta parte abierta, para que pueda entrar dos partes de la cuerda y que puedan correr bien. Algunos mosquetones vienen con una como polea en medio. Uno de ellos es el revólver. Es muy bueno para si lo usas para que pueda correr la cuerda. Y está el AMD y el Ultra O y el Ultra O Duralock, que es de todos los mosquetones. Nosotros podemos ver que la resistencia a la tracción es más grande en el Duralock, y aparte tiene son como 3 movimientos para que abra el mosquetón. Entonces es resistente y tiene más movimientos para que se abra. Pero en realidad todos son seguros. En Estados Unidos, la regla es de que el mosquetón tiene que ser arriba de 25 kilonewtons, perdón, 23 kilonewtons. Entonces, nosotros podemos ver si las siglas y las marcas nos dicen que cuántos kilonewtons son. En Estados Unidos no pasa un mosquetón de 22 kilonewtons. Es muy popular, son muy populares los mosquetones de 22 kilonewtons, pero no es permitido, al menos no en Estados Unidos, pero en Europa sí lo es. Ok, esta es una cosa muy interesante porque durante nuestra visita a PetZone nos dijeron que, por cierto, ¿saben qué puede hacer corrosión? El sudor. Entonces, obviamente esto no es de sudor, esto es porque los dejaron mucho tiempo, se los encontraron a un lado en el mar. Entonces, la sal del mar lo hizo esta corrosión. Entonces, pero nosotros podemos limpiar, después de cada uso, nosotros podemos limpiar el mosquetón para que no haya corrosión. Este mosquetón no me sorprendería que este daño fue porque la carga estuvo en el barril. Entonces, al estar en el barril, está en la puerta, y como la nariz es la parte más débil en este caso del mosquetón, entonces por eso se rompió. Entonces tenemos que tener cuidado y recordar que siempre tenemos que poner la carga en este lado del mosquetón. Ok, cuando
vayamos a usar nudos. Hay algunos nudos populares en otras disciplinas. El 8 es uno de ellos, es súper popular, pero nosotros tenemos que tener en mente que nosotros no podemos usar un 8 con un mosquetón. Al menos con un mosquetón no. Si nosotros vamos a utilizar un mosquetón con un ajuste, tiene que cinchar. Y si nosotros tenemos el ajuste, también se le llama empalme. Entonces nosotros tenemos que cinchar al mosquetón. Esto precisamente para que no haga el movimiento y se vuelva la carga en la puerta del mosquetón, que es la parte más débil. Para esto, pues, se puede usar un nudo de cincha o un ballestrinque. Nosotros le vamos a llamar punto de terminación. El punto de terminación es en dónde va a estar anclada tu cabo de trabajo. Entonces, en este caso, tiene un ajuste. Este ajuste tiene una cubierta. Pero si no tiene ajuste, nosotros podemos hacer un nudo. Y hay muchos más nudos. Eso lo hice nada más para hacer las cosas más simples. El nudo de ancla y el triple nudo de pescador. Entonces, si hacemos un nudo de ancla, nosotros tenemos que hacerle una figura 8 de seguridad en el cabo. Y la parte inactiva de la cuerda, que es esta, siempre tiene que quedar a lo largo de la espalda del mosquetón. Siempre. Ok, algunos nudos de trepa. Los probablemente más antiguos, pero no porque sean antiguos quiere decir que ya pasaron de moda. Hay muchísima gente, esto es mi propia teoría, esta es mi propia teoría. Mi teoría es que a lo menos en Estados Unidos, solamente el 2% de la gente que trepa árboles, solamente el 2% trepa con un sistema avanzado. El resto de la gente trepa con ese tipo de sistema. El resto de la gente trepa con este sistema. Entonces, este sistema puede ser un sistema abierto. En este caso es abierto, puesto que se están utilizando cola dividida. Entonces, nosotros podemos hacer un nudo bosa. Podemos hacer un nudo bosa. Un nudo bosa van 2 vueltas por debajo y 2 vueltas por arriba. Y si notan, a esto le llamamos pierna. Entonces, esta pierna va a ser el puente y esta pierna va a ser la pierna del lado del cabo de trabajo. Entonces, estos también se puede hacer en sistema cerrado, los dos, o sistema abierto usando cola dividida. Y este es el Blake's. Y Blake's también tiene que tener un nudo 8 de detenedor de seguridad. Y las vueltas son 4 vueltas, y después metes el cabo por detrás. El cabo va por detrás del nudo y luego adentro de 2 de las vueltas y sale por detrás de la parte estable de la cuerda. Oh, perdón. No quiero que se me olvide esto. Para hacer estos dos nudos, nosotros deberíamos de usar un material igual a la cuerda que nosotros vamos a trepar. Esa sería mi recomendación. Y del mismo diámetro. ¿Pueden usar diámetro menor en el nudo? Sí, se puede usar menor. Pero lo que va a pasar con el diámetro menor es va a agarrar bastante a la cuerda. Entonces,
que no es malo, pero no van a tener una libertad de trepa. No van a tener una libertad de trepa. Creo que trabaja mejor con la misma construcción de la cuerda. Y siempre usar un color diferente en el nudo. Obviamente, si usan un sistema cerrado, va a ser el mismo color. Y ahorita vamos a ver cuál es el sistema cerrado y cuál es el sistema abierto. Ok, nosotros podemos utilizar un cordino con doble ajuste o doble empalme. Ese cordino tiene que tener exactamente las mismas características de resistencia de la cuerda. Pero en este caso, los cordinos que se hacen hoy en día tienen una resistencia a la fricción mayor que la cuerda en sí. Por ejemplo, este es HRC, que quiere decir High Resistant Core. Es un cordino de alta resistencia. Entonces nosotros podemos hacer un nudo Swabish, y el Swabish, las dos piernas del cordino salen en el mismo sitio, hacia abajo, y se separan por la polea. El nudo D-Stone, las dos piernas son separadas del nudo. Y tenemos un puente aquí. En el Boldatine Trench son 4 vueltas, una trenza y luego otra trenza. Entonces, tenemos que estar seguros. Hay muchas variaciones de estos. De acuerdo a cómo fueron diseñados. Y de esa manera trabajan mejor. Un día alguien me preguntó, ¿de qué diámetro de cordino uso para trepar? ¿Cuál me recomiendas? Los más populares son de 8 y de 10. Esos son los más populares. Aquí cabe poner hincapié en que depende de la construcción del cordino. Depende de la construcción del cordino y también depende de la cuerda. Entonces, también va a depender de tu peso. Entonces, si se dice que tienes que darle 4 vueltas hacia arriba, y luego la vuelta final hacia abajo, entonces va a ser un monto de 5 vueltas. Ok, nunca a un nudo le vamos a poner de menos. Si es que lo vamos a hacer, va a ser de más. Entonces, pero siempre tienen que trabajar de esa forma los nudos. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Yo les voy a mandar una lista de nudos con su diseño y cómo se hacen los nudos. Para que tengan eso en su arsenal de trabajo. Ok. ¿Qué es una mala imitación? Hablando de lo que hace un mono, el otro mono lo hace. ¿Qué puede ser una mala imitación? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer, que no se debería hacer, es, por ejemplo, para poder, en algunos mecanismos, en este caso como el zigzag, algo que es común hacer es hacer un triple pescador. Entonces, otro es un nudo de ancla. Lo que va a pasar con estos dos nudos en esta configuración es que esta parte del nudo va a empujar y a desactivar el freno del zigzag. Entonces, eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque mientras nosotros estemos trepando, esta parte de aquí va a mover a esta parte de aquí. Entonces, tenemos que tener cuidado.
siempre utilizar cuerdas con ajuste, con un empalme en este cabo. Y por igual en esta configuración. Ok, en esta configuración, al parecer es una configuración pues de super lujo, porque todo el material que se está utilizando es muy práctico y muy bueno. Y como decimos los que trepamos árboles, brilla, si brilla lo tengo que comprar. Entonces, a lo mejor esta no es la mejor práctica. ¿Por qué no es la mejor práctica? Porque vamos a llegar a lo mismo. Entonces, esta parte del nudo puede bajar al otro nudo. Entonces, no va a ser buena práctica. Entonces, si nosotros no tenemos un ajuste o empalme en nuestro cabo, entonces lo que yo sugiero es desconectar esta parte de aquí, mover esta parte para en medio y conectar esta parte a un lado de este sistema. Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces ya va a quedar bien. Tal vez no se va a ver tan bonito o tan atractivo o con un acabado fino, pero va a trabajar de una forma segura, que es lo que nosotros queremos. Oh, un poquito antes. Hay unos plásticos que cubren los ajustes. Hay unos plásticos que cubren los ajustes y a veces esos plásticos por el uso desarrollan un labio pequeño. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Si el plástico tiene un labio, nosotros tenemos que acomodar ese labio para que no quede salido, puesto que ese labio va a hacer exactamente lo que van a hacer estos nudos. Entonces, tener en cuenta ese pequeño labio. Entonces, si hay un labio, a lo mejor en vez de usarlo de este lado, y no puedes corregirlo, entonces lo volteas para que el labio no toque al zigzag. Esto fue en Augsburg. Aquí está nuestro amigo y compañero Felipe. Por aquí anda Florín y también otro de nuestros amigos. Entonces, lo que hicimos en la torre, fue algo muy interesante. Me invitaron a ser partícipe de esto y lo que se hizo fue poner una carga de 100 kilos. Y a la carga de 100 kilos le atábamos todo cierto tipo de nudos. Entonces, esto lo quiero platicar acerca de esto porque algo que descubrimos fue que en una caída eran 6 pies. En una caída de 6 pies, que es muy común que pueda pasar una caída de 6 pies en la trepa de árboles, lo que vimos fue que el mejor sistema que agarró fue el rope wrench. Ese fue lo que vimos en esa prueba. Algo que también descubrimos fue que casi todos los nudos trabajaban igual, pero al dejar caer, también hicimos una prueba con las cuerdas mojadas y también hicimos una prueba con las cuerdas frisadas, cuando estaban congeladas. Entonces, lo peor que vimos fue cuando la cuerda estaba mojada. Entonces, un día alguien me dijo que si nosotros, me dijo así, ¿a poco ustedes trabajan cuando está lloviendo? En algunas partes de los Estados Unidos, a lo menos, mucha parte de la primavera llueve. En otras partes, mucha parte del verano llueve y en otras partes, mucha parte del otoño llueve. Entonces, llueve, yo les estoy diciendo por lo menos 3 veces a la semana. Por lo menos 3 veces a la semana.
Entonces, lo que nosotros usualmente hacemos y inseguro. Entonces, escogemos probablemente trabajos en donde no estemos expuestos a un árbol tan grande o a una situación difícil. Entonces, pero casi siempre de que se trabaja, se trabaja. Obviamente, si hay tormenta de truenos o relámpagos, entonces no vamos a trabajar. Pero si hay una llovizna, es de seguro que vamos a trabajar. No. Entonces, y otra cosa es, siempre cuando se trabaja bajo esas circunstancias, depende de uno decir, sí se hace el trabajo. O llegas al trabajo, ves el árbol y dices, no lo vamos a hacer. El día está muy mal para hacer este trabajo por la temperatura. La otra es por el viento. Puede hacer mucho viento. Aquí no se pueden trabajar en ciertas partes arriba de 22 millas por hora con la canasta. Entonces, no, tú vas a definir y tú vas a decir, si se trabaja, sí lo hacemos el trabajo. Ok, vamos a ver unas técnicas de ondilla. Y la ondilla básicamente es un hilo súper resistente, pero a la misma vez como resbaloso. Entonces, parece como si estuviera encerado hasta cierto punto. Y muchos de las ondillas son hechas de Dyneema, entonces son súper resistentes. Algo que tenemos que tener en cuenta acerca de la ondilla es que si roza la ondilla siendo de Dyneema con ella misma, si roza, entonces es muy probable que se vaya a cortar. Entonces, para lanzar la ondilla se hace un péndulo. Este péndulo pasa por debajo, por en medio de los pies. Para hacer el péndulo se agarra un seno de la ondilla y se deja bajar la bolsa a la distancia deseada y ya se empieza a hacer el péndulo. Se enfoca uno a la dirección a donde va a lanzar y lo lanzas. Y para bajar la bolsa de lanzar, muchas veces tienes que rasguear. Se le dice rasguear. Hay veces que se queda, no corre bien en la rama, entonces rasgueamos la cuerda y al rasguear la cuerda creamos un efecto que hace que se mueva la bolsa de lanzar. Entonces, este es un pequeño video acerca de cómo lanzar la ondilla con una mano. Y ya cae donde tú quieres. Y realísticamente la única forma que tú puedas colocar la ondilla donde tú quieras, muchas veces yo recomiendo buscar, no enfocarte solamente en la horqueta donde la quieres poner la ondilla, sino enfócate unos 30 centímetros arriba de donde quieres ponerla. Enfócate en eso. Y eso te va a dar un margen y te va a dar la oportunidad de colocarla exactamente. Ahora, si no cae exactamente donde tú quieres, lo que puedes hacer es dejarla en esa parte, ojalá que haya caído arriba, y hay unas técnicas con las cuales se puede utilizar para poder bajar la ondilla. Este es un pequeño video de otras técnicas para lanzar la ondilla. Entonces vamos subiendo. Esto fue en San Diego. Después de subir, lanzo un gancho. Después de que lanzo el gancho se atora entre la cuerda.
En realidad, la intención es que se atore entre la cuerda, en mi intención, pero también se puede atorar en una rama. Entonces, esta técnica no se usa de vida, no se puede utilizar para trepar, sino solamente para transferir. Lo único que estoy haciendo es transferirme de un punto A a punto B. Eso es lo único que estoy haciendo. Entonces, no se puede utilizar de vida, que quiere decir no para trepar, o no se puede utilizar, si yo quisiera utilizar esa técnica para hacer un corte de motosierra, también no se puede. Para usar la motosierra tenemos que tener en mente que puedes usar tu acollador de seguridad o la otra parte de la cuerda, la otra parte de tu cuerda la puedes usar. Pero ese para usar la motosierra no, pero sí para transferirte. Ok, ahora vamos a ver otro video de algo similar. Pero para esto no necesito yo un gancho. Ese gancho es de DMM. Se llama el Capitán Hook. Entonces, en vez de usar el Capitán Hook, hice un nudo de lanzar. Este nudo de lanzar se llama puño de mono. Puño de mono es una variante del puño de mono. En realidad el puño de mono se usaba, los marineros lo usaban mucho para intercambiar objetos de un barco a otro barco. Entonces, en realidad el verdadero puño de mono es redondo, es redondo. Este es modificado, es un puño de mono modificado. Entonces, lo que hice para pasarme de un lado a otro lado, lanzo el puño de mono y se queda atorado en una horqueta con un ángulo muy agudo. Ese va a ser siempre mi objetivo. Si se usa esta técnica, es muy buena para transferir, para apoyarte. Puede ser en una rama larga, de esas de eucaliptos, que mucha gente trabaja en ellos, pero buscar una horqueta en donde se pueda quedar atorado el puño de mono.